Vamos a ver este último video. Este ya es el quinto video de costo directo de maquinaria. Vamos a resolver un ejemplo desde el principio para poder calcular sus cargos fijos, cargos por consumo, cargos por operario, realizar o obtener el costo por hora de esa maquinaria y para poder al fin calcular el costo directo de maquinaria. Entonces, bueno, para eso tenemos los siguientes datos. Lo vamos a hacer para una retroexcavadora 420 F2 Caterpillar, en lo cual aquí tenemos todas las características y especificaciones de esta maquinaria. Y tenemos todos los datos que tenemos que investigar y tener para calcular los cargos fijos, los cargos por consumo y los cargos por operario. Todos estos datos los vamos a ir usando en las fórmulas que ya vimos en el video 1, video 2, video 3 y video 4. Vamos a ir usando estas fórmulas para poder realizar un ejemplo de todo esto para poder obtener el costo directo de maquinaria. Y bueno, vamos a empezar con los cargos fijos. De los de cargos fijos ya lo vimos en el segundo video que realizamos de costo directo de maquinaria, en lo cual pues bueno, ya vimos que para poder calcular los cargos fijos tenemos que calcular la depreciación, la inversión, los seguros y mantenimiento, en lo cual para calcular la depreciación se requiere de una fórmula, también de la inversión, también de seguros y también de mantenimiento, y ya explicamos qué significaba cada uno en el segundo video. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Para calcular la depreciación necesitamos lo que es VM menos VR y todo esto que divide a VE. Entonces, bueno, VM es el valor de la maquinaria. El valor de la maquinaria se obtiene de las empresas que se dedican a vender esta maquinaria. En este caso es Caterpillar. Nosotros podemos realizar una cotización en Caterpillar o podemos buscar en internet cuánto vale esa maquinaria nueva. VR es el valor de rescate. El valor de rescate es el precio en que vamos a vender la maquinaria después de que tenga su vida económica. Es decir, si esta maquinaria, nuestra vida económica, nosotros la estamos presupuestando en 5 años, en 10 años, o en este ejemplo, por ejemplo, en su caso, 16,000 horas, ¿cuánto nos va a valer esa maquinaria después de esa vida económica que le vamos a dar? Eso también lo podemos ir buscando en internet, como en páginas de Mercado Libre o en páginas de venta de maquinaria, cuánto más o menos se devalúa una máquina en ciertos años. VE es la vida económica que nosotros estamos programando hacia la máquina. La vida económica, pues bueno, no hay alguna fórmula o no hay algún dato específico que nos dé este valor. Sin en cambio, lo recomendable es que una máquina, tanto un coche, la vida es de entre 5 a 10 años. En este caso, está manejando por horas de servicio. Entonces, en una retroexcavadora lo más recomendable es 16,000 horas, que más o menos vienen siendo, si las trabajamos frecuentemente, vienen siendo de 7 a 8 años, esas 16,000 horas. Después, para sacar la inversión, es otra vez VM, ya vimos, VR, ya también vimos, y es 2 que multiplica a HEA, que HEA son las horas efectivas trabajadas por año. Esta maquinaria, el dueño de la maquinaria, él está programando que la maquinaria trabaja aproximadamente 2,000 horas por año. No es exacto este valor, ya que bueno, hay años que a lo mejor está trabajando muy frecuente la maquinaria y hay años que va a estar en total, bueno, va a estar sin trabajar muchos meses o a lo mejor va a estar guardada la maquinaria. Como en este caso, que fue el 2020 a 2021, hubo lo de la pandemia, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, muchas empresas dejaron de trabajar por la situación de la pandemia. Entonces, las horas programadas, pues bueno, no las podemos adivinar de que si siempre mi maquinaria va a trabajar 2,000 horas. Son horas estimadas que uno ya tiene por experiencia, que uno
como dueño de maquinaria, programas más o menos que esas son las horas de trabajo de una maquinaria al año. La tasa de interés anual, que también se necesita para calcular la inversión. Esta tasa de interés, bueno, viene siendo lo que son los préstamos bancarios, en lo cual nosotros al pedir un préstamo nos cobran una tasa de interés. Aunque cabe mencionar que aunque yo no saque un préstamo, esta tasa de interés siempre la debo de manejar. Aunque yo como dueño financié la maquinaria, yo debo de manejar nuestra tasa de interés por cualquier circunstancia. Más vale que nos sobre y no que nos falte. La prima anual de seguros. Esto quiere decir, bueno, debemos siempre de contemplar seguros a nuestra maquinaria. Y esos seguros los tenemos que cobrar a la persona que le vamos a brindar nuestros servicios de renta de maquinaria. Ya que por circunstancias ajenas a nosotros, ya puede ser por el clima, puede ser por circunstancias a lo mejor en la carretera que se volteó el ovoide donde llevaba nuestra retroexcavadora, o donde dejamos nuestra retroexcavadora, se robaron las piezas o se robaron la máquina. Entonces siempre es bueno contratar un seguro para amparar nuestra maquinaria. Entonces también eso se debe de contemplar y cobrar al momento de rentar nuestra maquinaria. El factor de mantenimiento también ya habíamos visto que este factor es dado de acuerdo a la experiencia, ya sea que con los mecánicos lo podamos ver, como dueños o con el operador también se puede ver este factor. Aquí en ejemplo están poniendo 1, ustedes también en sus ejemplos pueden poner 1. Y ya simplemente sustituir estos valores en nuestras fórmulas. Nosotros ya los sustituimos. Y aquí nos da un costo. Cabe mencionar que todos los costos que vamos a ir sacando van a ser costos por hora de la maquinaria al ser trabajada. Entonces, bueno, ya vimos acá. Nuestra suma de los cargos fijos nos da 331.66 pesos. Cargos por consumo, esto lo vimos en el tercer video, en lo cual son los cargos, lo que es de lubricantes, lo que es gasolinas, lo que es igual piezas especiales, llantas, que son cargos que la maquinaria por trabajarla deben de hacerse o se van a consumir. Ya también en el tercer video vimos las fórmulas, que es la fórmula por combustibles, por lubricantes, por piezas especiales y por llantas. El coeficiente de combustible, ya lo vimos que esto depende si es diésel o si es gasolina. En nuestro ejemplo es diésel, este es su coeficiente. La potencia nominal se da de acuerdo a la del fabricante. Si se dan cuenta, miren, aquí nos dice que tiene un motor de 101 caballos. El factor de operación, eso quiere decir que, bueno, nuestra máquina actualmente ya no está trabajando al 100%. Y aparte es muy difícil que una máquina trabaje a su 100%. Ya que, bueno, esto de 101 caballos ellos los manejan con condiciones adecuadas, ¿no?, a la maquinaria. Nosotros siempre que estamos trabajando en la maquinaria, pues bueno, son condiciones extremas donde hay lodo, donde hay lluvia, donde el terreno no es apto para la maquinaria, y también nuestra maquinaria por el uso va perdiendo poder el motor. Entonces aquí le ponemos un factor de operación del 80%, o sea, nuestra maquinaria está trabajando a un 80%. La potencia de operación o de trabajo ya la vimos en el video, en la tercera parte de estos videos, que habíamos visto que para calcular la potencia se multiplica simplemente la potencia nominal por el factor de operación. 101 por 80% nos da igual a 80.8%. Los costos por combustible, estos son los costos de diésel, estos los podemos sacar de acuerdo. Aquí en México podemos poner en internet costos por combustible y nos va a manejar los combustibles de acuerdo a las zonas, de acuerdo a las gasolineras y de acuerdo también al cómo esté el costo del petróleo y ciertos factores. Estos datos los podemos sacar de internet.
El coeficiente del lubricante, habíamos visto también este coeficiente en el tercer video. Si era de cierta potencia el motor, era un coeficiente, y de otra potencia a otra potencia del motor era otro coeficiente. Pero lo único que cambia son las milésimas. Entonces yo estoy manejando con centésimas para evitarme ese conflicto, y así ya cualquier motor va a usar este coeficiente. La capacidad del cárter, este dato lo podemos sacar nosotros de los datos de la maquinaria o del fabricante. Tiempos entre cambio de aceite también lo obtenemos de los datos del fabricante. Costos del lubricante, bueno, esos son los datos actuales en lo que está nuestro aceite para maquinaria. En este caso es para lo del cárter o aceite de motor. Precio de una pieza especial. La pieza especial ya también habíamos visto. Esto era... Esto no sé si era en el tercer video o en el cuarto video. Habíamos visto que cuando es una pieza especial, por ejemplo aquí una retroexcavadora, puede usar un rotomartillo. Entonces ahí se tendría que poner el precio del rotomartillo, la vida económica del rotomartillo, que esas son de acuerdo al fabricante o también de acuerdo a experiencia. En este caso, como no tiene pieza especial, pues le ponemos 0 pesos, 0 horas. Juego de llantas. Las llantas de una retroexcavadora, bueno, siempre las llantas traseras son mucho más grandes que las delanteras. Ya también habíamos visto cómo calcular estos costos del juego de llantas, donde decimos que simplemente se busca el precio de la llanta. Lo podemos buscar en llanteras de la región, o si no es un precio en internet. En este caso maneja 2 llantas de RIN 19.5. Su precio de cada llanta era de 9,800 por 2, nos da 19,600 pesos. Tiene 2 llantas de RIN 14.5. Cada llanta vale 2,050 pesos por 2, 4,100.46. Y se sumaría los 19,600 más 4,100.46 y nos da un total de 23,746. Este sería el valor del PN. Y la vida económica de las llantas, eso lo podemos basar de acuerdo al fabricante o de acuerdo a la experiencia que nosotros tengamos con las maquinarias. Y otra vez, es sustituir todos estos valores que tenemos en nuestras fórmulas. Ya los sustituimos y el cargo por consumo nos da de 235.71 pesos. Y ya simplemente faltaría calcular el cargo por operación. El cargo por operación es el costo de los operadores de la maquinaria, en el cual necesitamos tener el salario real. Quiero hacer especificación, salario real, no nominal. Entonces, el salario real es aquel que ya se le sumaron todas las prestaciones de por ley que le corresponden y ya tiene un salario real. Por ejemplo, aquí el salario nominal más o menos fueran como de 500 y tantos pesos. Ya el real con todas las prestaciones nos da 621.53 pesos. Horas efectivas de trabajo. Acá en México las horas efectivas de trabajo es de un jornal. El jornal en México son de 8 horas. A lo mejor en otra parte o en otra región, bueno, su jornal sea mucho menor o sea mayor. Entonces esto puede cambiar. Y ahora sustituimos todos estos datos para sacar el salario por turno o por hora de trabajo. Lo sustituimos y son 77.69 pesos. Ahora sí ya podemos sacar el costo horario de maquinaria. ¿Qué es el costo horario de maquinaria? Bueno, es el costo que nos va a costar la maquinaria por una hora de trabajo. Simplemente sumar los cargos fijos más cargos por consumo más cargos por operación y nos va a dar el costo directo de hora maquinaria. O sea que esta maquinaria al trabajar nos va a costar 645.06 pesos. En llantas se va a gastar algo, en aceite se va a gastar un porcentaje, en la depreciación de la máquina se va a gastar. Entonces esto es lo que nos va a cobrar por hora una maquinaria. Ahora,
vamos a sacar el costo directo de maquinaria. El costo directo de maquinaria ya es por concepto de trabajo. El concepto de trabajo quiero decir, por ejemplo, por excavación, ¿no? Yo en una hora de trabajo voy a hacer 15 metros de excavación. Por despalme, yo con una hora de trabajo voy a despalmar 100 metros cuadrados de despalme. Por carga y acarreo, yo con una hora de trabajo voy a cargar lo que son 3 camiones de volteo rabones, en lo cual son 7 por 3, son 21 metros cúbicos de tierra que yo voy a cargar en una hora de trabajo. Eso es el costo directo de maquinaria, cuando ya lo estamos relacionando con un concepto de trabajo. Y bueno, para eso vamos a pasarnos a nuestro formato.